de las grandes preguntas o de las preguntas más frecuentes de las pacientes cuando se van a aplicar tratamientos de medicina estética es si estos son dolorosos, porque en medicina el manejo del dolor o el no provocar dolor pues sigue siendo muy, muy importante, ¿verdad? Entonces hablemos de algunos tratamientos y de cuánto duelen o cuánto debería de doler estos tratamientos. Recuerden que los tratamientos tienen ciertas variables para que duelan más o duelan menos. Por supuesto, sigue siendo algo artesanal, o sea, que un médico o un ser humano, pues que es un médico, agarre una jeringa y entonces meta esta jeringa con una aguja a la piel, pues obviamente ese médico debe tener una destreza de manos. Entonces, la destreza del médico o el adiestramiento y la experiencia de este médico, pues obviamente, pues influyen en cuánto te va a doler como paciente. Qué tan fino o qué tan tosco tenga los movimientos este médico, pues definitivamente es un factor, ¿no? La calidad de las agujas que utiliza este médico es un factor, y así hay un sinfín de factores que van a hacer que te duela un poco más o un poco menos. Y estos factores los mencioné del lado médico, pero también hay factores para ti como paciente que va a hacer que te duela más o que te duela menos, como por ejemplo en qué día del ciclo menstrual estás, entre muchos otros, ¿ok? Entonces, quiero quitar todas estas variables que sí son muy variables, válgame la redundancia, y entonces, quitando todas estas variables, es centrarme específicamente realmente en el tratamiento aplicado por un buen médico, con una buena mano, con una experiencia de cuando menos unos 7, 8 años, que tenga buenas agujas, buena selección del producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la toxina botulínica es un tratamiento que debería de doler, pero sí prácticamente muy cercano a nada. O sea, la toxina botulínica, típicamente en México ponemos algún spray, alguna crema, algún gel anestésico. Típicamente en Estados Unidos, cuando aplican toxina botulínica, aplican hielo o aplican alguna compresa fría. Y esto, además de anestesiar un poco, hace que haya una vasoconstricción. Entonces, vasos sanguíneos mucho más delgaditos, porque están contraídos, pues van a ser mucho más difícil la probabilidad de que se encuentren con la punta de la aguja y provocar algún moretón. Entonces, el hecho de poner hielo como anestesia y como vasoconstrictor para prevenir moretes, sin duda alguna es una muy, muy buena práctica que se hace más en Estados Unidos que en México, pero los médicos mexicanos deberíamos de hacerlo un poco más. Pasando al tema de los ácidos hialurónicos, los famosos rellenos o los fillers, estos tienen un dolor un poquito más elevado que la toxina botulínica, y esto es simple y sencillamente porque se aplica con una aguja más gruesa, y además los ácidos hialurónicos hay de diferentes densidades. Entonces, mientras más denso sea el producto, más gruesa necesitamos esa aguja para que el producto pase libremente. Lamentablemente hay médicos que tienden a cambiarle las agujas por unas más delgaditas para beneficiar al paciente y que le duela menos, pero esto lo que hace es que el médico tenga que hacer más fuerza para pasar el producto por una luz, o sea, por un calibre de aguja mucho más delgadito, y entonces el producto se destruye. Obviamente los productos ya vienen envasados y ya vienen con ciertas agujas, con ciertas jeringas que son aptos para que el producto no se destruya. Entonces, les digo, los médicos en su ánimo de que al paciente no le duela, ponen agujas más delgadas, pero esto pues le resta cierta durabilidad al producto porque el producto se destruye cuando pasa por esas agujas muy delgaditas. Hoy en día, déjame decirte que los productos de ácido hialurónico, ya la gran mayoría vienen con una sustancia que se llama lidocaína, que es un anestésico, de hecho es el anestésico más común en la medicina. Entonces, obviamente el producto cuando va entrando va anestesiando y esto hace que arda menos el producto. Obviamente, te reitero, la destreza del médico va a influir mucho para que el pinchazo duela o no duela y el calibre o lo grueso de la aguja, pero cuando el producto es inyectado, también hay una sensación de ardor o de dolor, y si el producto trae lidocaína, pues entonces obviamente la sensación de dolor será prácticamente nula. Cuando un ácido hialurónico va entrando en una zona como el pómulo, por ejemplo, se escucha un crujido, o sea, cruc, 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 cruc. Así escucha el paciente cuando va penetrando el ácido hialurónico, y esto es muy normal porque el producto se va acomodando en el tejido, pero esto no es una sensación de dolor, es una sensación medio rara, tendrían que sentirlo para realmente poderla describir, pero eh, pero no es un tema de dolor, es una sensación de que el producto está entrando a nuestra piel. Por otro lado, el tema de las microagujas, el microneedling o el famoso Dermapen o Doctor Pen o la marca que quieran utilizar, el dolor debe de ser cero, ¿ok? Cero. Y todavía, lamentablemente, sigue habiendo una discusión en redes sociales de personas que no se quieren cambiar de la técnica profunda al tema de
las microagujas, ¿no? Cuando ya está científicamente comprobado que da mejores resultados, sin riesgos de moretes, sin riesgos, eh, por ejemplo, de causar una infección profunda. Muy, muy, muy buenos resultados el dispositivo de microagujas, ¿no? Entonces, este tratamiento es prácticamente cero dolor. Yo en broma les digo a las pacientes que si les duele este tratamiento, no lo pagan, ¿no? Por otro lado están los tratamientos de peelings, ¿no? Me preguntan mucho sobre peelings químicos que antes eran muy comunes, hoy en día dejaron de ser comunes por el tema de manchas y del sol, etcétera, etcétera. Pero los peelings básicamente si los dividimos en tres, los superficiales, los medios y los profundos y los medios dejaron de ser tan comunes y más que nada se hacen los peelings muy superficiales, ¿no? Estos peelings lo que te va a dar es un tema de descamación y un tema a lo mejor de un poquito de comezón, un poquito de ardor después del tratamiento, pero durante el tratamiento realmente es rarísimo que duela. A lo mejor un tema de un peeling con un ácido tricloroacético, que es un peeling medio, digamos, este sí te pudiera dar un poquito de ardor durante el tratamiento. Esto obviamente se puede aliviar, ¿no? Con compresas frías, el hecho de estarte echando airecito con un abanico, etcétera, etcétera, te va a causar cierto alivio, pero no es un dolor precisamente, sino es un tema de picor, un tema de comezón, ¿no? Por otro lado, los hilos lisos o los hilos espiculados, que todos se llaman hilos tensores porque tensan la piel, sí tienen un nivel de dolor ya un poquito más moderado, ¿no? Y sobre todo más por el número de hilos que se aplica. Y otra vez dependerá de la mano del médico, dependerá de la calidad de la aguja donde viene montado el hilo, dependerá de cómo viene la paciente, su estado emocional, su ciclo hormonal, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tratamiento muy común que me preguntan mucho, que no lo manejamos nosotros, es el láser fraccionado. El láser fraccionado o se tiene que poner anestesia o si se va a hacer más profundo, inclusive hasta una sedación. Lo mismo pasa con las terapias de radiofrecuencia fraccionada con microagujas. O sea, literalmente tiene que ir un anestesiólogo y tienen que sedarlos porque el trancazo del disparo que te dan es muy doloroso. Entonces, aquí sí el tratamiento tiene que ser con una mínimo una anestesia local, ¿ok? Pero idealmente, para que el tratamiento se pueda hacer un poco más profundo y mejores resultados, tendría que haber un tema de sedación. Y la sedación tiene que ser por un anestesiólogo. Recuerden que la medicina es un tema de equipo, ¿no? Entonces, no nada más es el tema del cirujano, no nada más es el tema del estético, no nada más es el tema del dermatólogo, no, es un tema de equipo, ¿no? Entonces, tiene que haber todo un equipo multidisciplinario para atender a ese paciente. Otro tratamiento muy común en la medicina estética es la mesoterapia, que básicamente se aplica ya sea con las microagujas o se aplica directamente inyectado. Y sí es para disminución de grasa, ahí sí se debe aplicar inyectado para llegar a la grasa donde va a actuar el tratamiento. Este tratamiento también debe de ser mínimamente doloroso. Los productos que se inyectan prácticamente son aguas, entonces aquí sí podemos poner agujas muy, muy delgaditas, tan delgaditas como el calibre de un cabello, entonces el dolor será mínimo. Y obviamente habrá mesoterapias que ardan y otras que no ardan. A las que ardan se les puede poner un poco de anestesia, o se les puede poner un poco de bicarbonato, o en fin, cada médico utilizará alguna técnica para que el producto no arda. Otro tratamiento que ahorita está súper de moda y porque además da muy buenos resultados son los famosos bioestimuladores. Los bioestimuladores más famosos que están ahorita es Sculptra y sin duda Radies, ¿no? O Radies o Radies, como quieran decir. Estos productos se aplican básicamente con uno o con dos puntos y de ahí debemos de entrar con una cánula. El pinchacito de la aguja te va a doler muy poquito y el tema de la cánula no te debería de doler prácticamente nada. Un médico con experiencia va a tener la capacidad de hacer grandes abanicos con una cánula bastante larga y no te deberá doler. Se siente extraño que alguien esté metiendo y sacando una cánula por abajo de tu piel o recorriendo tu piel por la parte interna, ¿no? Sí es una sensación como rara, pero no necesariamente dolor. De hecho, les reitero, el abanico de la cánula no debería de doler prácticamente absolutamente nada. Y por otro lado, el producto cuando lo reconstituyen, porque el producto viene en polvo y ahí se le echa agua y además de esa agua se le pone un ligero porcentaje de anestésico. Entonces otra vez, cuando el producto va entrando y el médico va aplicando el producto mismo va anestesiando la zona. Entonces no debería doler o la sensación de dolor debería de ser muy cercana a cero. Bueno, dime de qué otro tratamiento tienes dudas, si duele o no duele, déjame en los comentarios y con gusto te contesto en video. Muchas gracias.